Y después de los títulos, les vamos a contar este programa que tiene algunas cositas de emisiones pasadas y algunas novedades. Así que bienvenidos a Desde los Barrios, emisión número 16. Tenemos un programa muy variado hoy porque, por un lado, como decían los presentadores de las orquestas típicas de antes, satisfaciendo amables pedidos del público, vamos a volver a emitir el reportaje que se le hizo oportunamente al doctor David Birbaum. Y después tenemos una pequeña charlita de Fernando sobre un tema relativo también al agua y a la salud. Vamos a comentar en qué consiste la campaña El barrio que queremos es posible, que también se empieza a implementar en toda la región. Y vamos a tener una nota también de una experiencia que de algún modo fue anunciada el programa pasado y que en estos días se desarrolló en la localidad de Cuartel Quinto, que es el segundo campamento de murgas de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Más de 400 integrantes de murgas de toda la región que están acá compartiendo talleres y actividades formativas. 3 o 4 meses hicimos un programa dedicado al arroyo Los Berros. Allí mostrábamos toda la problemática del arroyo, la contaminación, cómo se generaba esa contaminación, qué pasaba con las napas freáticas del agua de consumo, el agua potable. Y le dimos difusión y tuvimos mucha repercusión, muchos comentarios, mucha gente que se solidarizó con lo que estábamos planteando. También se editó una especie de periódico donde se sensibilizaba a la población sobre la necesidad de mantener ese curso de agua libre y limpio. Hoy tenemos con nosotros al doctor David Birbaum, al cual le queremos hacer una serie de preguntas, un reportaje. David es un médico veterano en la zona, que hace apenas 47 años que está trabajando como médico en San Miguel Oeste, hoy ciudad de Santa María. Y creemos que nadie más autorizado que él en esta zona para darnos una información de la situación sanitaria de la población que vive sobre la margen del arroyo Los Berros. ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? Bueno, el arroyo Los Berros es uno de los varios arroyos que fluyen hacia el río Reconquista. Algunos están armados como el arroyo Los Berros, otros que son virtuales, que se forman a veces cuando llueve, como lo de la calle Defensa, que inundan todo. Entonces hay problemas físicos que dan esas inundaciones, problemas sanitarios que son dados directamente por inconvenientes que hay en el arroyo. Los inconvenientes, como bien habías dicho, Fernando, son por la contaminación, en primer término. Del arroyo Los Berros creo que queda el nombre, porque los berros se han ido desapareciendo. Yo los llegué a ver, inclusive hace 40 y pico de años había chicos que se bañaban todavía en el arroyo Los Berros. Eso ya no se puede hacer más. Está totalmente contaminado. ¿Cómo es que se contaminó ese arroyo? Ese arroyo se fue contaminando por muchos factores. Uno, el más importante, el desecho de los efluentes que tendrían que ser solamente pluviales y que muchos vecinos desaprensivos fueron mezclando con desechos de sus cocinas, de sus lavaderos, inclusive de sus baños, y hizo que por mucho tiempo un vertedero de cloaca más que un arroyo en sí. ¿En qué medida eso que está creando dificultades sanitarias, problemas, alergias respiratorias, alergias alimentarias? Bueno, hay franjas que están cerca del arroyo de los Berros, por ejemplo, todos los que están cerca del Patriarca San José, que cuando sopla viento norte o noreste, es la mayor cantidad
de casos de alergia que yo detecto en el partido, y de alergia me estoy dedicando hace más de 30 años. Ahí es donde más casos de alergia hay. No solamente por alimentos, por plantas, por desechos y por todo tipo de pólenes, elementos químicos que hacen que la gente los respire y tenga problemas en la piel, problemas de urticaria, problemas respiratorios, rinitis, fiebre de heno, coriza, etcétera. Cuando hablaste de la franja, dijiste la franja del Patriarca San José. Situanos geográficamente, ¿dónde queda eso? ¿A la altura de qué? Del Arroyo Los Berros, como yendo hacia Moreno, se atraviesa todo el Colegio Máximo. Cuando termina el Colegio Máximo, ahí está la iglesia del Patriarca San José. Todo el barrio que está en ese sitio recibe el viento directamente, sin ningún obstáculo, a esa altura que viene del Arroyo Los Berros. Por ejemplo, hay muchísimos mosquitos. Ya en el año 92, 93, cuando era director de promoción de salud, yo había puesto trampas para larvas de mosquitos en varios sitios del partido. Uno de los sitios donde había, ya en esa época, estamos hablando hace 15 años, larvas de Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, ya había en el Arroyo de los Berros, ya había en la calle 1, inclusive llegué a detectar en la misma plaza de San Miguel. Pero, David, ¿yo estoy mal informado, estoy equivocado, o no se han producido casos de dengue? No estás bien informado. Se produjo un caso de dengue, yo vi hace un año, un señor que fue picado por mosquitos y vino a las 24 horas con un cuadro febril muy importante, con plaquetas bajas, con todo el cuadro clínico del dengue. Bueno, que felizmente evolucionó bien. Y además 2 años antes había visto 3 o 4 casos, pero esos casos fueron importados de Paraguay, o sea, ya venían enfermos de Paraguay. Cuando uno tiene que confirmar un caso de dengue, tiene que hacerle un estudio que se llama estudio de inmunoglobulina M para el dengue, pero hay que hacerlo antes de los primeros 15 días. Si no lo hace dentro de los 15 días, le va a dar negativo. Ahora, puede ocurrir también otra cosa, deduzco, ¿no? Puede ocurrir que se hayan presentado más casos de dengue que se confundieron por la sintomatología con otro tipo de dolencia. Claro, con gripe. El dengue, el que le llaman fiebre quebrantahuesos, es exactamente, si uno no está muy bien informado, da los mismos síntomas que una gripe. La diferencia es que el dengue puede tener una pequeña erupción y que las plaquetas bajan a menos de 100.000 por mililitro, y en ese caso puede producir pequeñas microhemorragias en el cuerpo. Ahora, antes de empezar el reportaje, en una charla informal que estábamos teniendo, hablaste algo del cólera. Eso es en lo que yo te planteaba, por la contaminación, por vecinos desaprensivos que conectan a las vertientes del arroyo los inodoros directamente. El primer caso de cólera que hubo en Argentina fue en Muñiz, en el año 1991. Tuve oportunidad de verlo, en ese momento estaba en funciones. Certificó que era un caso de la cepa proveniente de Perú, no la de Bolivia, que fue la de los demás casos. La señora que enfermó tenía agua corriente, pero ella iba a bañarse con sus hijos en un tanque australiano que estaba cruzando la calle Gaspar Campos. En ese tanque australiano nosotros estudiamos el agua en 3 perforaciones y encontramos en 3 perforaciones vidrio clorhídrico. Hicimos las 3 perforaciones y el agua esa estaba contaminada en esos 3 pozos. Ahora, ¿qué pasaba? Todos los desagües pluviales de San Miguel bajaban por la calle Saavedra, cruzaban Gaspar Campos, pero a través en ese momento de un canal abierto, que era el canal Egipto. Ese canal contaminaba las napas freáticas primera y segunda. Eso hizo que la mujer, al sumergirse en el tanque australiano, se contagiara.
En ese momento recuerdo que inmediatamente distribuimos en toda la población centenares de sachets de lavandina para que esterilizaran su agua de consumo, pero indirectamente, al varios meses la población utilizar esa lavandina para desinfectar el agua, pudimos bajar de varios centenares de casos de hepatitis A que se detectaban en todo el partido a menos de 20 o 30 que hubo ese año. ¿Se está haciendo alguna campaña preventiva de ese tipo, de esa característica en este momento? No, para la hepatitis A en este momento, desde hace 2 años, hay vacunación al año contra el virus de la hepatitis A en las salitas. Es gratuita y se está haciendo con bastante éxito, porque los casos de hepatitis A de los chicos chiquitos han ido disminuyendo. ¿Se le está dando la debida difusión para que los padres sepan que deben hacerlo y qué pasa si no lo hacen? El Estado hace difusión de ese tipo de cosas, lo mismo que hace difusión contra la lucha del dengue. No, en ese sentido hay publicaciones. Pero está el problema de que sigue contaminado el arroyo. Y aparte hay el problema de los efectos físicos, no solamente los de alérgica o los infecciosos, sino que hubo una época que el drenaje del arroyo al pasar por abajo de la avenida Mitre era muy pequeño, y eso provocaba inundaciones en el barrio Manuelita, muy grandes. Yo recuerdo una que llegó a tomar la avenida Mitre más de 2 cuadras, y como se les metía el agua dentro de las casas, los vecinos rompieron la parecita que había ahí, lo que provocó, por contracorriente, que se inundara medio Bellavista, y se les metió el agua a la gente en Bellavista. Entonces tuvimos inundaciones por el arroyo de los Berros, en Manuelita y en Bellavista. Después se ensancharon el caudal del agua en Bellavista, y eso cesó en esa parte, en Bellavista. Claro, lo que pasa es que todavía, hasta el día de hoy, el problema de las inundaciones de borde del arroyo de los Berros sigue siendo una lamentable realidad. David, ¿hay algo más que nos puedas contar de tus experiencias con respecto al tema que nos trajo hasta acá, o sea, la situación sanitaria en la cuenca del arroyo? Y la situación sanitaria es un resorte de no solamente, yo no enfatizo el problema del municipio, sino que le doy más énfasis al cuidado que tienen que tener los vecinos entre ellos. Yo en el programa que dedicamos al arroyo de los Berros, en un momento dado hice una reflexión mostrando un caño que descargaba sobre el arroyo. Hice notar que eso no lo había puesto allí la municipalidad ni el señor intendente, eso lo había puesto alguno de los vecinos, que estaba escupiendo contra el ventilador, porque estaba contaminando su propio hábitat. El intendente no vive allí, él es el que vive allí. Los que tenemos que cuidarnos somos los vecinos en no seguir contaminando nuestro ambiente. Me remito a nuestro programa anterior del arroyo de los Berros, donde también exhortábamos a los vecinos a que cuiden su medio ambiente, que es cuidar su propia salud y la de sus familias. Esto, dicho por mí, no tenía ningún valor. Dicho por una persona con la formación profesional y la trayectoria que en medicina tiene David Virón, son palabras mayores. Entonces reiteramos la exhortación. Vecino, por favor, por su propio bien, por el de su propia familia, no arroje aguas servidas al arroyo, no arroje residuos al arroyo, cuide su medio ambiente, haga que el arroyo de los Berros vuelva a ser un paisaje bucólico, un lugar donde los chicos del barrio por allí se pueden bañar una tarde calurosa de verano. Se bañaban hace 45 años. Podrían volver a hacerlo si dejáramos de contaminar como contaminamos. Gracias, David. No, por Muchas nada, gracias. No. Gracias, David. Bueno, y como le dijimos recién, estamos acá en el medio del segundo campamento murguero del movimiento de murgas independientes de Buenos Aires. La verdad que una fiesta increíble. Estamos en el segundo día. Son más de 500 murgueras y murgueros del Gran Buenos Aires y de la ciudad. Más de 50 murgas que compartieron talleres sobre la situación de los jóvenes, la cultura comunitaria, la cuestión social de los barrios,
y temas estéticos y técnicos de la murga. Así que la verdad que una fiesta increíble. Bueno, ahora vamos con más imágenes de este segundo campamento murguero acá en Cuartel Quinto, en La Huella. Así que es un placer enorme, así que para empezar un fuerte aplauso para todos y todas. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos todos acá. En nuestra habitual prédica acerca del agua, hoy nos vamos a referir a un aspecto que ya hemos tocado, pero que queremos profundizar un poco. Y vamos a reiterar algunos conceptos para fijar un poquito mejor lo que pretendemos decir. En principio, solamente el 3% del agua que hay en el planeta Tierra es agua dulce. El 97% es agua salada. De ese 3%, hay un 2% que está ubicado en lugares inaccesibles. Por ejemplo, cordillera, por ejemplo, Antártida. O sea que solamente el 1% del agua es dulce y es accesible para que el ser humano la pueda obtener. Pero de ese 1%, una cantidad importante de agua está contaminada. ¿Y cómo se contamina? Bueno, ya hemos hablado de esto, pero vamos a hacer una reflexión, una invitación a una reflexión que no habíamos abordado todavía. Digamos que cualquiera sea el uso que le damos al agua, termina contaminándose. Por ejemplo, supongamos que ingerimos agua. Yo tomo un vaso de agua, la incorporo a mi organismo y en un momento dado la elimino de mi organismo. ¿Cómo la elimino? Por vía urinaria, por vía rectal, por vía glándulas sudoríparas. Pero cuando la elimino, el agua que yo ingerí, que era pura, está contaminada. Hago el lavado de algo, lavo vajilla, lavo ropa, lavo coche, lavo veredas. El agua que estoy usando puede ser agua absolutamente adecuada para el consumo humano, o sea, potable. Pero cuando termino el proceso, ese agua que usé está contaminada. Se contaminó en contacto con detergentes, con jabones, con suciedad, con grasas, con aceite. Supongamos que el agua a la cual nos estamos refiriendo se está perdiendo de una canilla o de un depósito de baño. El agua cuando sale de esa canilla o de ese depósito es pura, pero el agua cae, entra a una tubería, va a parar a un arroyo, a una zanja o a una cloaca, donde se contamina. O sea, que todo el uso que le demos al agua, cualquiera sea el uso que le demos al agua, termina contaminándose inevitablemente. Lo mismo ocurre con las partículas contenidas en la atmósfera. Cuando llueve, el agua arrastra esas partículas y así se producen fenómenos como el llamado, por ejemplo, la lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando el agua de lluvia cae sobre una pared, por ejemplo, que tiene residuos de hidrocarburos, humos de automotores y demás, arrastra en su caída esas partículas, que son corrosivas, a punto tal que alguna de esas aguas así contaminada termina disolviendo la piedra caliza, por ejemplo. Hay antiguos edificios que cada vez que llueve sufren deterioro justamente por este proceso de lluvia ácida. Quiero volver a referirme a la obra que se está realizando en estos momentos en San Miguel de red cloacal. Es fundamental que el vecino, cuando la red esté habilitada, no antes, se conecte a la cloaca. La falta de cloaca es uno de los elementos contaminantes más importantes que tenemos en el partido de San Miguel. Todas las aguas subterráneas están contaminadas, aún las del acuífero Puelches. Por ahora es incipiente, pero si no se frena el proceso de contaminación, va a dejar de ser incipiente para ser un problema serio, como ya lo es en algunos lugares. Cuando las cloacas estén habilitadas para su utilización, es fundamental que el vecino se conecte a la misma. No hay argumento válido como para no hacerlo. Particularmente, este llamado lo hacemos a aquellos vecinos que están en lugares que tienen un drenaje natural, por ejemplo, como un arroyo, el arroyo de los Berros, por ejemplo, o por ejemplo, zanjas de desagüe. Entonces, por favor, vecino,
Cuando llegue el momento en que se habilite la red cloacal, conéctese, hágalo por usted, hágalo por su familia y sobre todo por el futuro de los suyos. El problema al cual nos enfrentamos, no tenemos alternativa, tenemos que cuidar este recurso precioso, que es tan precioso como el aire que respiramos. Sin aire no puede haber vida humana, sin agua no puede haber vida humana. Entonces cuidemos el agua. Solamente el 1% del agua es dulce, es potable y la podemos obtener a precios razonables. Sigamos con nuestra prédica de reparar las pérdidas de las canillas. El agua que sale de la canilla puede ser pura, pero en el momento que toma contacto con otras superficies, deja de serlo y se contamina. Este proceso de contaminación nos afecta a todos. Afecta al que contamina, a su familia, y requiere que nos apoyemos unos a otros dándole la mayor difusión posible a todos estos principios por los cuales veníamos bregando. Comente estos aspectos con la gente, trate de reparar las pérdidas de las canillas y depósitos de baño. No permita que ese vital 1% de que disponemos no esté al alcance de nuestros descendientes. Gracias. Mucho se habla y mucho se discute en los medios y en las instituciones acerca de cómo tienen que ser las políticas sociales en nuestros barrios, para resolver la pobreza, para resolver los problemas de seguridad, para poder resolver los problemas de empleo. Lo que generalmente nunca se dice en esos lugares es qué opina la gente de nuestros barrios acerca de cómo tienen que ser esas políticas. Los vecinos y las organizaciones sociales habitualmente no son tomados en cuenta cuando se trata de decidir de qué forma se va a transformar la realidad. La consulta juvenil, que es parte de la campaña del barrio que queremos es posible y la campaña por una ley de la cultura comunitaria, apunta específicamente a poder demostrar que la mayoría de nuestra población tiene muy claro cómo se pueden resolver los problemas sociales de nuestras comunidades. De eso les vamos a hablar hoy, de la consulta juvenil y la campaña El barrio que queremos es posible y de Pueblo hace cultura. Es que es imposible pensar una política social con éxito sin participación popular y sin políticas públicas que promuevan la participación comunitaria. El segundo de esos temas es que es imposible impulsar estas políticas participativas sin una transformación de las políticas culturales y de comunicación. Se trata de impulsar otra cultura, otra forma de entender la cultura comunitaria. Y la tercera es que esos dos elementos pueden ayudar a resolver un tema estratégico y fundamental de nuestra sociedad, que es la situación de nuestros pibes, la situación de nuestros jóvenes. De eso tratan estas tres maquetas, estas tres urnas que van a ir circulando por más de 2.000 hogares durante los próximos meses en este año 2011. El barrio que queremos es posible intenta recabar la opinión de los vecinos acerca de la necesidad o no de la participación popular en políticas sociales. Por eso, esa parte de la encuesta de la consulta juvenil habla de si la gente estaría de acuerdo o no en promover el presupuesto participativo, los servicios públicos comunitarios, la cultura y el deporte en los barrios, la economía social y los consejos de la comunidad. El barrio que queremos es posible es un capítulo de la consulta juvenil que habla acerca de la opinión de nuestros vecinos acerca de la necesidad de la participación popular en las políticas sociales. La segunda de esas consultas juveniles habla de radiodemocracia participativa, que es básicamente la opinión de los vecinos acerca de si es prioritario o no promover políticas culturales y de comunicación en nuestros barrios que amplíen la llegada al vecino, a la familia, a las organizaciones de cada barrio y en el espacio público de cada comunidad. La tercera de los capítulos de la consulta juvenil es el eje de trabajo Ser joven no es delito, que trata de probar y debatir ese capítulo de la consulta juvenil, que la mayoría de nuestros vecinos entiende que tanto la participación popular como un cambio en la cultura y la comunicación debieran ser herramientas fundamentales para resolver en cada barrio la situación de los jóvenes y de los niños, y que es una prioridad de toda nuestra comunidad.
Esta consulta juvenil que ustedes van a ver en sus hogares, que va a llegar a quizá a la puerta de su casa un joven, un promotor, un animador o una animadora, una promotora juvenil, es concretamente un pequeño material que contiene cerca de unas 30 preguntas para charlar con cada vecino y con cada organización social. A través de esta consulta juvenil vamos a llegar a 2000 hogares para poder probar hacia el mes de septiembre, octubre, que efectivamente la opinión mayoritaria de nuestros vecinos es que la participación comunitaria es fundamental, que es fundamental cambiar la cultura barrial y darle apoyo a la cultura y a la comunicación comunitaria, y que además tenemos que enfocar prioritariamente el tema de nuestros jóvenes. Responder esta consulta juvenil va a ser la forma en que cada vecino, cada vecina y cada familia pueden aportar efectivamente a transformar la idea de cómo implementar las políticas sociales en nuestros barrios. Esté atento a cuando toque un timbre en la puerta de su casa o en su organización social y aparezca esta revista, porque esta revistita y lo que ustedes llenen acá adentro pueden ser también la clave de transformar muchas realidades de nuestros barrios. Respecto de todos los contenidos que se trabajaron en la consulta y acerca de la posibilidad de promover una ley que apoye la cultura comunitaria y la participación juvenil, cada vecino, cada familia va a poder emitir su voto por sí o por no, e introducirlo en alguna de las urnas que van a pasar por su casa. Cada uno de esos votos va a ser contabilizado y de algún modo va a complementar, por sí o por no, los contenidos que se hayan desarrollado a lo largo de la consulta juvenil.